salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro encuentro con el Señor. Cada semana nos acercamos a la palabra y cada semana tratamos de transmitir lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios quiere cambiar, lo que Dios quiere motivar en nuestra vida. Espero que estén bien y que junto con toda la familia puedan acercarse a este tiempo y separar, dejar todo a un lado y concentrarse en lo que Dios tiene que decirnos en esta mañana. ¿Qué te parece si comenzamos haciendo una oración, pidiéndole al Señor que Él sea el que nos enseñe? No es palabra mía, no es palabra de una iglesia concreta, es palabra de Dios. Y que sea el Espíritu Santo el que ya lleve conforme a tu necesidad, sea saciado en esta mañana. Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que de mí comiere no tendrá hambre jamás. Está hablando de algo espiritual. Entonces, si tú tienes algún tipo de necesidad, algún tipo de hambre, de algo que ahora mismo está escaseando en tu vida, puede ser paz, puede ser economía, puede ser sosiego, tranquilidad. Bueno, pues vamos a acercarnos al pan de vida y vamos a dejarnos alimentar en esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y entra hasta lo más profundo de nuestro corazón, enseñándonos, Señor, y cambiando lo que tiene que cambiar, corrigiendo, pero también llevando los planes que tú tienes establecidos para nosotros, los propósitos, Dios. Padre, conforme a la necesidad de cada una de las personas que van a escuchar esta palabra, sean saciadas por el pan de vida, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y he titulado esta palabra Transformados. La semana pasada, el domingo anterior, estuvimos hablando en el libro de Romanos, capítulo 12, y me gustaría que me acompañaras de nuevo a ese capítulo y vamos a seguir un poquito más. Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, vamos a leer. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habíamos visto la semana pasada que ese así que es una llamada a tomar una decisión. Hasta ese momento, hasta el capítulo 11, Pablo está enseñando doctrina, quiere decir lo que creemos, lo que nos enseña la palabra, pero Pablo siempre reserva en sus epístolas, en sus cartas, una parte que después de la doctrina tiene que ver con la práctica, porque la doctrina en sí misma no sirve para nada si no nos lleva a poner en práctica lo que creemos. Y hablaba Pablo de que todo lo que él ha hablado de una vida por fe, de creer en el Señor y de su gracia, de su perdón, todo eso tiene que ver con lo que dice después. Dice, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, has oído lo que Dios ha hecho por ti. Has oído que envió a su Hijo. Has oído que murió en la cruz. Has oído que Él puede perdonar y salvar tu vida de la eternidad. Él puede limpiar tu corazón. Él puede limpiar tu mente. O sea, conforme a todo lo que has oído, lo que creemos, la doctrina, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a responder? Entonces Él dice que la razón para responder es tener en mente las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, dice, mira, es tanto lo que Jesús ha hecho por nosotros, es tanto lo que el Padre ha hecho por nosotros, que ten en mente esa misericordia, ten en mente esa gracia, ese perdón, esa fidelidad. Piensa en las misericordias de Dios. Y si piensas en las misericordias de Dios, ¿cómo vas a responder? Entonces Él dice, presentad vuestros cuerpos. O sea, nuestra vida es para Él.
Él nos ha dado vida en su Hijo. Él nos ha dado sustento en su Hijo. Él nos ha dado perdón en su Hijo. Todo nos lo ha dado Dios. ¿Cómo vamos a responder? Y teniendo bien en mente esas misericordias de Dios, vamos a responder entregando nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero Pablo sigue hablando y de eso vamos a hablar un poquito más en esta mañana. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos visto que Pablo nos llama a tener en cuenta la misericordia de Dios para entregarnos. Pero cuando nos entregamos al Señor, o cuando damos nuestra vida de forma inicial al Señor, no resuelve todos los conflictos de nuestra vida. Sí es verdad que nos otorga un perdón, sí es verdad que nos hace ser nuevas criaturas, pero conforme vamos caminando, hay cosas que tienen que ser sanadas, hay cosas que tienen que quitarse de nuestra vida. Por ejemplo, Pablo nos dice en Corintios que estamos cegados, que el Dios de este mundo, el enemigo, el Satanás, ha cegado nuestro entendimiento. Entonces, venimos al Señor porque ha habido un momento de luz, de misericordia, de gracia. Venimos al Señor, pero esa ceguera va a ir cayendo poco a poco de nuestra vida. Diariamente enfrentamos circunstancias en nuestra vida que nos hacen tener que tomar una decisión. Y depende de nosotros si creemos en Jesús, pero ¿y qué voy a hacer hoy? ¿Voy a seguir presentándome? ¿Voy a seguir rindiéndome? ¿O voy a dejarme llevar por lo que dice la mayoría? Pablo le pide a los creyentes que en base a lo que Él ha hecho por nosotros, vivamos de una manera distinta. Distinta. Es que no se puede vivir igual que el resto del mundo. Por supuesto, hacemos cosas muy similares porque como seres humanos necesitamos comer, necesitamos dormir, pues trabajamos, relaciones sociales, familiares. Hay cosas que tenemos en común, pero Pablo está hablando a la hora de hacer cosas que sabemos de antemano que no están de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Entonces ahí se requiere que seamos distintos, porque somos pueblo de Dios. Solamente hay dos pueblos. O eres pueblo de Dios, o eres pueblo que forma parte del enemigo que gobierna este mundo. No hay más, no hay más. Hay solamente dos reinos. Y nuestro estilo de vida no puede ser igual que el resto de la gente que no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque ellos van a considerar normales muchas cosas que la Biblia llama pecado. Y ahí se tiene que marcar la diferencia. Yo no hago esto porque yo tengo temor de Dios. Yo no quiero ofender a Dios. Dios ha hecho tanto por mí. Dios ha tenido tanta misericordia conmigo. Me ha dado una salvación tan grande que yo no puedo caminar por ese camino. Y vamos entonces contracorriente. Contracorriente. Que no siempre es fácil. Pero por eso dice Jesús que el camino, la puerta ancha, el camino ancho es para el que quiera vivir de cualquier manera. Pero el que quiere vivir como Dios quiere, dice en su palabra, eso es más estrecho, es más angosto y cuesta más. La mayoría se va a ir a lo fácil, pero lo fácil no nos va a llevar a la vida eterna. Es a través de Jesucristo. Y Pablo también dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no te dejes arrastrar, no te dejes llevar, sino transformaos. Y ahí está la palabra. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, transformaos. ¿Qué quiere decir transformaos? Bueno, Pablo usa la misma palabra que se usa en el mundo físico para ver cuando, por ejemplo, un gusano termina metiéndose en esa caparazón, ese huevito que forma crisálida, y con el tiempo sale una mariposa.
Es un cambio total. Entró siendo gusano y sale siendo mariposa. Y una vez que es mariposa, ya no cambia. Ya no va a volver otra vez a ser gusano. Fue gusano. Ahora es mariposa. Lo mismo tiene que suceder en la vida del creyente. Conocemos a Jesús, disfrutamos de su misericordia, nos entregamos y hay un cambio en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. Cosas que antes nos parecían normales y bien, todo el mundo las hace, ahora no me parecen tan normales, porque de acuerdo a lo que Dios dice, hay una gran diferencia. Es una mudanza, un cambio que tiene que ver con la naturaleza del hombre. No vamos a cambiar físicamente por fuera, seguiremos teniendo 2 ojos, 2 orejas, nariz, boca, 2 manos, exactamente iguales. Pero hay un cambio en la naturaleza del hombre, porque el problema del hombre no está en su cuerpo, el problema del hombre está dentro del hombre. Y Jesús vino para transformar el interior del hombre, su forma de pensar, su forma de actuar, de juzgar, su forma de tener cosas en el corazón que Jesús llama directamente maldad. Maldad. Cuando miramos al Señor, somos impulsados a cambiar, a ser transformados. Y nuestro objetivo es que la transformación sea hasta que tengamos la imagen de Él, hasta que tengamos la estatura de Jesucristo. Así que estamos en un proceso continuo. No es que ya conociste al Señor, ya te transformaste. Sí, ese es un primer paso, pero cada día yo elijo vivir en esa transformación. Yo elijo que mi mente cada vez, cuando pasa el tiempo y vamos leyendo la palabra, cada vez la vemos más clara, cada vez es más viva, cada vez es más eficaz. ¿Por qué? Porque conforme hemos ido caminando con el Señor y hemos dejado que el Espíritu Santo transforme nuestra mente, nuestro corazón, conforme eso ha ido pasando, cada vez tenemos mayor claridad en nuestra vista. Cada vez vemos las cosas como Dios las ve y todavía estamos muy lejos de cómo Dios las ve completamente. Pero esa renovación o esa transformación, esa metamorfosis se realiza por medio de la renovación de nuestra forma de ver las cosas. La mentalidad del hombre natural no puede producir una vida que agrade a Dios. La mentalidad del hombre natural no agrada a Dios, porque el hombre natural vive para sí mismo, para sus placeres, para sus deleites, para lo que le gusta. Todo el mundo en este mundo está buscando lo que le viene bien a él. Pero ¿quiénes piensan en los demás? Entonces, es muy difícil. Y en la palabra podemos ver algunos ejemplos de cuán diferentes son los pensamientos del hombre de los que tenía Jesús, por ejemplo. Hay muchos ejemplos en el pueblo de Israel, pero vamos a ir al Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9. En Lucas capítulo 9 necesitaba Jesús pasar por Samaria, pero los samaritanos en esa enemistad con el pueblo judío no dejaron que pasara Jesús por ahí. Y de repente se les ocurre a los discípulos: Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo que destruya esta tierra? Jesús les dice: no sabéis de qué espíritu soy. O sea, ¿de dónde viene ese pensamiento? Si Jesús vino a dar vida, ¿en qué cabeza cabe que tú estés pidiendo que estos sean destruidos? Y fue como un despertar. Fue como un decir: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? En Mateo, por ejemplo, 16, del 22 al 23, es Pedro el que cuando Jesús comienza a decir: bueno, es necesario que vaya a Jerusalén y es necesario que sea apresado y que muera, Pedro muy amablemente lo llamó aparte y le dijo: Señor, mira, no vayas a Jerusalén, que va, es que te van a matar, es que lo mejor es que evites esa tierra, vámonos a otra parte. Y la respuesta de Jesús, yo no sé qué impacto tuvo en la vida de Pedro, pero la respuesta de Jesús es muy impactante en nuestra vida. Jesús dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las del hombre.
En ese momento, Satanás estaba usando la boca y los pensamientos de Pedro para tratar de disuadir a Jesús de ir a hacer la obra que el Padre le había enviado. ¿Y por qué? Porque Satanás no busca agradar a Dios y los que le siguen no buscan agradar a Dios. Todo lo contrario, lo que quieren es sus propios planes y sus propios beneficios. Satanás sabía que si Jesús llegaba a la cruz, él, aunque al principio podía pensar que tuvo la victoria, él iba a ser derrotado realmente. Jesús marca un antes y un después en nuestras vidas, en nuestra forma de actuar, en nuestro estilo de vida. Es que hay cosas que no puedo pasar por alto porque antes que llevarme bien con la gente, prefiero agradar a Dios. Y ese debe ser el pensamiento de cualquiera que se ha acercado por las misericordias de Dios, ha entregado su vida y vive en una constante transformación. Caemos muchas veces en el molde del mundo y sin darnos cuenta, porque es muy sutil. Es muy sutil. El enemigo no viene ahí de repente para que se note que viene. No, viene de forma muy sutil, con pequeños mensajes. Y hoy en día recibimos mensajes en internet, mensajes por WhatsApp, vemos en televisión. Hay muchísima información bombardeándonos. Y si no sabemos discernir, terminará colándose y dándonos al momento pensar, pero ¿por qué estoy pensando esto? Bueno, porque hemos dejado entrar en nuestra vida cosas que no tienen nada que ver con Dios. El enemigo quiere atraparnos para que asimilemos su forma de ver las cosas. Y entonces, a la hora de encarar cosas éticas, de conducta, de apreciar lo que está bien y lo que está mal, pues tendremos la mente medio dividida si no la centramos en esa transformación de Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso dice en Isaías, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Cómo se produce esa situación? Bueno, porque hemos dejado filtrar pensamientos que no tienen que ver con Dios. Para ser conformados al molde del mundo, basta conseguir la corriente de la opinión humana. ¿Eso piensa el hombre, pues? ¿Eso pensamos todos? No. Mis pensamientos tienen que estar basados en la palabra de Dios, en lo que Dios me dice, en lo que a Dios le agrada. La transformación implica una disciplina. Para ser como el resto del mundo no hace falta hacer mucho más que dejarse llevar, es fácil. Te dejas llevar, piensas como todo el mundo y ya está. Pero la transformación requiere una disciplina de vida, una determinación de conocer y aceptar los pensamientos de Dios y al mismo tiempo permitir que todo nuestro ser se sujete en totalidad a ellos. ¿Y cómo debemos pensar? Bueno, ahí Pablo nos va a dar desde el versículo 3 hasta el 21 la forma de vivir tan diferente de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, al resto del mundo. Pero quiero comentarte de una ilustración. Si llenamos un molde frío con cera derretida, el material va a cubrir todos los rincones, ¿no? ¿Te imaginas un recipiente, un molde, y lo llenamos de cera que esté caliente? Pues se va a ir a todos los rincones, porque como está caliente, todavía se puede adaptar y manejarse. Será rápido, será fácil, pero a medida que se enfríe esa cera, se quedará en contacto con el molde, se endurecerá y ya no será manejable. Y a veces las vidas de los creyentes están de esta manera. Cuanto más nos alejamos de Dios, cuanto más nos alejamos de su Espíritu Santo, más duros nos volvemos y más difícil es sacarnos de un molde en el que nos hemos metido nosotros mismos. La renovación de la temperatura es lo que permitiría que la cera no se endureciera. Y ahí tenemos el calor no solamente de la palabra, sino también del Espíritu Santo. Por eso nos dice en el versículo 11, uno de los secretos. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu. Yo sé que cada día al despertar
Necesito ir a la presencia de Dios. Necesito ir a su palabra. Necesito ir a la presencia del Espíritu Santo y dejar que Él mantenga esa cera en mi vida de forma moldeable, de forma que no se adapte al mundo, sino que sea trabajada directamente por Dios. La transformación es algo que cada día tiene que ocurrir en nuestra vida. Cada día. Porque amoldarse y pensar como los demás es lo que más fácil tenemos que hacer. Pero cuando yo pienso en las misericordias de Dios, cuando yo pienso en lo mucho que Dios ha hecho por mí, ahí ya no quiero ser igual que los demás. Porque yo le debo la vida al Señor. Y vivir comprobando cada día, porque Pablo nos dice para que comprobéis, o sea, para que experimentéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres disfrutar de esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Bueno, sigue siendo transformado. Acércate a la palabra, acércate a la palabra, acércate al Espíritu Santo. Déjate transformar, déjate transformar. No vale decir, es que yo soy así. No, porque el creyente está llamado a cambiar, el creyente está llamado a ser transformado, a renovarse. No podemos pensar lo mismo ahora que hace 15 años. Nuestra forma de pensar va variando conforme vamos creciendo, vamos madurando. No hacemos de adultos las cosas que hacíamos de niños. Pues en lo espiritual es exactamente igual. Dios está llamando a ser transformados. Nos está llamando a ser transformados. ¿A qué esperas para poner tu vida en las manos de Dios? ¿A qué esperas? El creyente está en el mundo, pero no pertenece al mundo. No pertenece al mundo. No peleamos con las mismas armas. No hablamos las mismas cosas. Y no tenemos las mismas metas, ni tenemos las mismas directrices. Ha habido un cambio de reino. Pues se tiene que notar que ha habido un cambio de reino en nuestra vida. Amén. Mi oración en esta semana es que el Señor nos ayude cada día a ser más transformados en Él. Más. Yo sé que Dios quiere desvelarnos cosas grandes y ocultas, pero muchas veces las cosas que hay en nuestra vida, digamos los quistes, las cosas que están endurecidas, están estorbando para que realmente fluya el Espíritu Santo a través de nuestra vida. Así que vamos a orar. No sé si es tu deseo, ojalá que sí, darle al Señor tu vida realmente como vimos la semana pasada. Pero también que cada día podamos ser transformados y renovados en nuestro entendimiento. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que actúe Él en nosotros, que actúe su palabra, que nos ayude a discernir cuando los pensamientos que vienen no son de Él ni de acuerdo a lo que Él dice. Seamos lo suficientemente capaces de discernir y de echarlos fuera de nuestra vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres, Señor, con su infinita misericordia, ha derramado en nosotros todo tipo de bendiciones, has cambiado nuestra vida, nos has dado esperanza y vida en abundancia. Y oramos, Señor, hoy que mirando esa misericordia, no solamente cada día nos entreguemos más y más a ti, Señor, toda nuestra vida para ti, Señor, sino que también transformes nuestra forma de ser, de pensar y de actuar. No se trata de quedarme exactamente igual, Señor, se trata de ser como tú, de que se descubra en nosotros la imagen tuya, Señor, y que otros puedan verte a ti en nosotros, Dios. Espíritu Santo, obra en cada persona que está escuchando esta palabra o la va a escuchar en otro momento. Obra, Señor, para que comience a salir a la luz esa imagen tuya en cada uno de nosotros, Dios. Bendigo, Señor, a cada familia. Bendigo, Señor, conforme a la necesidad, que tú seas el Dios que restaure, que bendiga, que transforme, que renueve, Señor, cada vida y cada familia, cada hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya.
Si ha sido realmente una palabra de bendición, pues compártela con total libertad, ponme un dedito ahí que diga me gusta, y si quieres escribir alguna petición de oración, por favor en el chat escríbemela, estaremos orando. Incluso si quieres ponerte en contacto con nosotros, esta siempre será tu casa. Por supuesto, si no tienes ya una iglesia donde congregarte. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir un domingo más. Y con la ayuda de Dios, nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga grandemente.